Hola gente, bienvenidos al 9º capítulo de Culto de Tempestades. Para el día de hoy volveremos a Brasil para hablar de una banda llamada Death Kids. Death Kids es una banda brasilera formada en 2010 por el guitarrista Douglas Leal, nativo de Volta Redonda, Río de Janeiro. En sus inicios, la banda funcionó como proyecto solista del músico, siendo este el responsable de toda la elaboración de su primer material, desarrollando una mezcla que toma el D-Beat como pilar, en la que se aprecian sonidos propios del noise rock, punk, sludge, metal y una marcada influencia de ritmos tribales, tanto nativos como América Latina como africanos. En el año 2011 publica su primer trabajo homónimo, del cual no se tiene registro digital, y en el mismo año lanzan su EP Six Heretic Anthem for the Death. En 2012 lanzan un split junto a la banda de sludge doom metal O Mito da Caverna, en 2013 The Upper Hand y en 2015 el compilado Ao Longo dos Dias Un Tanto Damnificado, el cual reúne todos los EPs y demos grabados por la banda hasta el momento, junto al registro en vivo del concierto que dieron en Eslovenia. En el año 2016 lanza su EP Configuração do Lamento bajo el sello de Neurot Recording y en 2019 Metaprogramação, en 2020 Death Brick, este último producido junto al proyecto de Noise Pet Brick. Recordemos que Neurot Recording es un sello estadounidense fundado por los miembros de la banda Neurosis en 1999, quienes trabajan con bandas de la escena post-metal tales como Neurosis, Amen-Ra, UFO Mammoth, Jove, entre otros. La banda ha girado por diversos países de América y de Europa, destacando su participación en festivales como Supersonic Festival, Amplifest, Bruselas Metal Fest y Roadburn de 2019, llegando a compartir escenario con bandas como Bellwitch, Radka, Nervosa y Neurosis, de esta última siendo los invitados para abrir su primer concierto en Brasil. Metaprogramação fue lanzado el 15 de marzo del 2019, amparados por el sello Neurot Recording, grabado en el estudio Rocha de Sao Paulo, mezclado por André Leal y Clever Mariano en estudio Jukebox de Volta Redonda, y masterizado por James Plotkin, productor y guitarrista estadounidense fundador de Plotkin Works, conocido por trabajar con bandas como Sun, Isis, Pelican y Earth. Por otra parte, el arte del disco fue elaborado por Agua Escura. A modo de promoción del disco, publicaron un videoclip de su single Espirais da Locura, el cual fue lanzado el 3 de abril del 2019 y fue dirigido por Vitor Jaur, artista visual brasilero especializado en fotografía y producción de videos análogos. La producción de este videoclip basó su estética en la técnica de circuit bending, dando un muy buen y coherente resultado al responder a la propuesta visceral y psicodélica de la banda, sumergiendo al espectador en un trance visual turbio y oscuro, y que invita a la introspección, a través de imágenes divagantes, colores muy sobrecargados y juegos dinámicos entre collages nebulares e imágenes distorsionadas de la banda tocando en vivo, captadas por el camarógrafo Theo Portalet. Con respecto al concepto detrás del video, la banda nos dice: Espirais da Locura ilustra las desesperadas fases de la locura absurda, testigos enclaustrados en campos de agonía, la guerra interior entre nuestras personas y deseos. En sus aspectos externos refleja la confusión caótica de nuestras luchas diarias en realidades sociopolíticas, donde presente y futuro están siendo escritos en líneas desesperadas y distópicas por este desgobierno fascista y corrupto que vivimos actualmente en Brasil. El disco consta de 13 canciones agrupadas en dos fases, las cuales nos mueve hacia un trance introspectivo que nos llama a despojarnos de nuestra falsa noción de la libertad, pensando en esta como en una extensión del individualismo que nos programa para vivir una versión bidimensional y empobrecida de la naturaleza. Mientras que desde nuestro exterior se nos influencia mediante números experimentales repartidos en el juego político en el que la vida humana y sus complejas conexiones, necesidades y entorno son controlados por algoritmos que moldean brutalmente nuestra mente, nuestra condición frente a la vida, nuestros derechos y voluntades. Metaprogramação es un llamado al despertar de una conciencia colectiva y colaborativa que vaya más allá de nuestra concepción del universo orientada desde la experiencia individual y una sentencia a nuestra viciada y abatida forma en que percibimos la libertad y voluntad humana, funcionales a un panorama sociopolítico corrupto y decadente. Un ayahuasca sonoro, el cual, si bien se halla repleto de sonoridades estridentes y oscuras, posee dotes medicinales y emancipadores del alma, que nos conecta con nuestra forma más primitiva de vivir una experiencia sonora, y que nos llama a nunca más permitir que se nos moldee nuestra inmensidad espiritual, a no dejarnos ser programados.
Bueno gente, con esto terminamos el capítulo de hoy. Recuerda dar like y compartir. Estén atentos con nuestros amigos de Recita Website y Hangar Record. También no olviden de conocer a todas las bandas que conforman el colectivo Feral. Soy Benjamín y nos vemos la próxima semana para el último capítulo de esta temporada de Culto de Tempestades. Nos vemos.